El día 6 de julio de 2017, un helicóptero médico partía de Sabiñánigo de forma urgente. Dentro iba una niña de tan solo 8 años que se había caído por las escaleras mientras estaba en la casa de su familia política. Llegó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y al día siguiente falleció, pero las heridas que presentaba la menor no coincidían con una caída. Ocultaban un crimen que sobrecogió los corazones de los sanitarios y de toda España. Nayara nació el 1 de octubre de 2008 en la provincia argentina de Misiones, más en concreto en la localidad de Posadas. Su madre, Mariela Alejandra Benítez, tenía 2 hijos de una relación anterior cuando conoció a Manuel Adolfo Briones, 2 jóvenes que se conocieron a través de un chat en internet, una pareja feliz y enamorada, y comenzaron su convivencia en Misiones y más tarde en Buenos Aires. Fruto de este amor, nació Nayara a los 2 años de relación, una niña alegre, extrovertida, de ojos marrones almendrados y cabello color negro azabache. Pero esta feliz pareja tenía sus días contados. Según la versión de Manuel, la madre de Mariela, su suegra, comenzó a meterse en la vida de ambos. Él trabajaba en la construcción y le llamaba permanentemente vago. Quería para su hija un abogado o un policía, y su mujer nunca le defendió ante tales acusaciones, lo que hizo que la relación poco a poco se fuese deteriorando. Según su suegra, era ella la que mantenía a la familia, ya que Manuel no trabajaba y tampoco su hija. Vivían en una fábrica abandonada en Buenos Aires. Él venía de las favelas y era maleducado y atrevido. La ruptura era algo inevitable y Mariela se marchó con sus hijos a Misiones y Manuel se quedó en Buenos Aires. Esto hizo que la relación de padre e hija se distanciase totalmente. Nayara tenía tan solo 2 años cuando se produjo la separación. Según Manuel, el poco contacto que tenía con Mariela y su hija era por chat y llamadas telefónicas, que cada día se hacían más escasas. La última vez que vio a la pequeña fue en el 2011, previo a que Nayara viajase a España. Su madre, durante este tiempo, había conocido por internet a Carlos Pardo, un hombre que vivía en Jaca, un pueblo de la localidad de Huesca, en Aragón. Comenzaron con una relación a distancia hasta que Mariela decidió marcharse a España, a vivir y casarse con Carlos, junto con su hija, Nayara. Los otros 2 hijos se quedarían a cargo de su abuela en Argentina. Y así fue cuando en 2011 Manuel vio por última vez a su hija para firmar los papeles que dejaran viajar a España, dando prácticamente la custodia a la madre. Ambas se mudaron en 2012 con su nueva familia, ya que Carlos tenía 2 hijas de una relación anterior. Vivían en Jaca, en una situación económica bastante apretada. Carlos se había quedado sin trabajo y Mariela comenzó a trabajar en Bielsa, un pueblo a unos 95 kilómetros de la vivienda familiar. Era inasumible ir y volver en el día, por lo que ella se quedaba a dormir allí los días que trabajaba y aprovechaba los días libres para ir a ver a su hija y su nueva familia. Carlos, que estaba en paro, se encargaba de sus 2 hijas y de su hijastra. Para la pequeña Nayara fue un cambio muy grande. Tenía tan solo 4 años y todo lo que conocía lo había dejado atrás y había empezado una nueva vida con 2 hermanastras y un padrastro que nunca había visto. Añadiendo a esto la ausencia de su madre durante varios días. Iba al colegio Montecorona. Era una estudiante promedio, pero la adaptación fue complicada. Según su madre, sufría constantemente de bullying, con palabras despectivas por su nacionalidad.
algo que hizo que la pequeña fuese más introvertida. Sí, sufría bullying en el colegio, por eso era una niña más cerradita, que me costó mucho sacarle lo del bullying. Sufrió mucho porque los compañeros le llamaban mora, le decían negra, piojosa. He hablado con los profesores y bueno, ellos decían que iban a mediar eso, pero nada. Pero hubo algo en 2017 que comenzó a torcerse. Carlos, en cada llamada que realizaba con su mujer, solo tenía quejas por el comportamiento de Nayara, por los estudios, los deberes, no obedecía. Aunque Nayara no suspendía ninguna asignatura, siempre había algo negativo de la pequeña. Le propuso en varias ocasiones que la niña se fuese a casa de su hermano y su madre, que estaba en Sabillánigo, a tan solo unos 18 kilómetros de distancia. Ante tantos problemas de conducta, Mariela decidió dar el visto bueno para que su hija fuese a la vivienda durante unos días para ver si mejoraba algo su comportamiento. Allí también estaban sus primas políticas de 14 y 12 años. El 24 de junio de 2017, con una maleta, la pequeña fue enviada a la casa de su abuela y tío político, Nieves e Iván. Allí parecía que Nayara estaba bien atendida. Su madre hablaba con ella constantemente y continuaba yendo al colegio. Pero todo cambió el 6 de julio de 2017. A las 3:30 de la tarde, el teléfono de emergencias recibió una llamada de Iván. Su sobrina se había caído por las escaleras y estaba gravemente herida. La ambulancia acudió de forma urgente al domicilio y se encontró a Nayara en una parada cardiorrespiratoria. Comenzaron las maniobras de reanimación por parte de los servicios de urgencia. Consiguieron estabilizar a la pequeña, pero la situación era muy grave y la mandaron en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, el hospital de referencia de Aragón, a más de 120 kilómetros de Sabillánigo. Acudieron con ella Iván y sus dos primas menores de edad. Allí los médicos intentaron luchar por la vida de la pequeña. Estaba inconsciente y con numerosas lesiones. Pese a todos los esfuerzos realizados por los sanitarios, Nayara falleció al día siguiente, el 7 de julio de 2017, por un traumatismo cráneoencefálico severo, producido por varios golpes en la cabeza contra una superficie plana. Pero desde su entrada al hospital, los médicos, además de observar golpes recientes, también vieron numerosos golpes antiguos. Esto no había sido una caída por las escaleras. No era producto de un accidente. La niña había sido golpeada hasta perder la vida. Llamaron a las autoridades de forma inmediata para que investigasen qué había sucedido realmente con Nayara. Eran tantos golpes los que presentaba la niña por todo el cuerpo, tanto recientes como antiguos, que la policía lo tenía tan claro como los médicos. A Nayara le habían quitado la vida de forma muy violenta, pero ahora había que investigar quién y por qué. Aunque nunca habrá un porqué que justifique quitar la vida a una niña de tan solo 8 años. Y se comenzó a investigar. El primer sospechoso era Iván. Había llamado al servicio de urgencias y la había acompañado. Fue quien se encontró a la pequeña después de la supuesta caída. Iván Pardo Pena, un hombre que en ese momento tenía 33 años, vigilante de seguridad desde hacía una década. Vivía en el domicilio con su madre Nieves Pena y sus dos sobrinas menores de edad. Fue interrogado y sus declaraciones fueron totalmente incoherentes. No tenía ningún tipo de sentido. La policía cada vez tenía más claro que a Nayara le habían quitado la vida y todavía más claro que la familia tenía algo que ver. Fue una de las niñas la que primero se derrumbó y a continuación, Iván. Fue detenido de forma inmediata en el hospital. Se solicitó al juez el registro de la vivienda y ese mismo día, el 7 de julio de 2017,
El día que había fallecido Nayara fue autorizada. Allí la Guardia Civil se encontraría la punta de un iceberg que dejó a todos helados. A partir de aquí, los hechos están basados en la sentencia y son extremadamente duros. Los 13 días de terror y horror que Nayara había vivido durante ese tiempo en esa casa. Lo primero que se encuentran las autoridades a la hora de registrar los móviles de la familia son numerosos vídeos y fotografías que Iván había realizado a Nayara ridiculizándola, colocándole orejas de burro, pañales y mandándolas al resto de la familia, a su pareja, a su hermano, el padrastro de la pequeña, a su abuela política. Pero estos vídeos cada vez eran más duros. Había vídeos de torturas a la niña. Le obligaban a permanecer de rodillas sobre ortigas, grava, granos de arroz o sal gruesa durante horas. Le golpeaban en los brazos, piernas, espalda y cabeza. La privaban del sueño y con el pretexto único de que Nayara iba mal en el colegio y tenía que estudiar y hacer los deberes. La violencia física fue ejercida mayormente por Iván, pero Nieves, su madre, también participaba, además de conocer toda la situación y no frenarla. Al revés, numerosos WhatsApp demostraban que instigaba a ser más duro con los castigos. También Carlos, su padrastro, conocía toda la situación. Incluso las menores de edad eran partícipes de estos. Esto fue lo que sufrió la pequeña Nayara durante los 13 días que estuvo en la casa del horror, con su madre a más de 100 kilómetros, en teoría sin ser conocedora de nada de esto, y un padre que vivía en Chile y no tenía prácticamente contacto con la pequeña, según él porque la propia madre no le dejaba. Pero realmente, ¿qué sucedió el día 6 de julio de 2017? Nos ceñiremos a la sentencia, como hemos dicho. La noche del 5 al 6 de julio de 2017, Iván y Nieves castigaron a Nayara sin dormir durante toda la noche, con el fin de que estudiase e hiciese sus deberes. Todo esto de rodillas sobre grava. Iván se fue a su trabajo de vigilante de seguridad y a la mañana siguiente, el día 6 de julio de 2017, llegó a las 8:30 de la mañana. Cuando él llegó, Nieves ya se había ido a trabajar y en la casa solo estaban Nayara, las dos menores de edad y él. Lo primero que hizo nada más llegar fue revisar los deberes que llevaba la pequeña realizando toda la noche. Estos, según su parecer, no eran correctos, no le parecían satisfactorios después de dejar a Nayara, de tan solo 8 años, toda la noche sin dormir y de rodillas sobre grava. Comenzó a golpearla con los nudillos de la mano en la cabeza, de forma repetida, y por supuesto, tenía que continuar de rodillas. Esto le parecía poco castigo. La ató de pies y manos por la espalda con unos grilletes, y estos, a su vez, con una cuerda. Cogió una raqueta eléctrica, de las que se utilizan para los insectos, y comenzó a usarla contra ella efectuándole descargas eléctricas por todo el cuerpo, produciéndole quemaduras. Para que Nayara no pudiese gritar, le introdujo un calcetín en la boca y se lo sujetó con un cinturón. Con otro cinturón le golpeó en la espalda y la planta de los pies. De forma casi milagrosa, la pequeña continuaba con vida. Una niña de tan solo 8 años que había sufrido durante 13 días torturas en su pequeño cuerpo. Iván continuó pensando que era poco castigo para unos deberes que él creía que no eran correctos. Así que usó sus puños para golpear su cara, boca y nariz y diversas patadas con botas de punta de acero. La levantó agarrándola del pelo y la siguió golpeando contra el suelo y una mesa en numerosas ocasiones. Esto hizo que la pequeña quedara totalmente inconsciente. Era la 1 del mediodía.
Nayara llevaba aguantando las torturas desde las 8:30 de la mañana, casi 5 horas. Iván intentó reanimarla, le echó agua fría para ver si reaccionaba e incluso le acercó amoníaco a su nariz, sin llamar a los servicios de emergencia. Las menores que estaban presentes durante todo este infierno no pudieron avisar por prohibición de su tío, sino él les haría lo mismo. Y no fue hasta las 3:30, 2 horas y media después, que por fin decidió llamar al 061, diciendo que la niña se había caído por las escaleras. 56 lesiones externas repartidas por todo el pequeño cuerpo de Nayara, un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia de los golpes realizados contra el suelo y la mesa, además de numerosas lesiones antiguas, una rotura de tibia que no fue valorada ni tratada por ningún médico. Nayara fue con la tibia rota hasta que se le curó sola. Iván fue mandado a prisión provisional a espera de juicio, de forma totalmente inmediata, por el crimen de la pequeña Nayara, malos tratos y la tortura. Carlos, el padrastro de la niña, y Nieves Pardo, la abuela política, fueron arrestados y mandados a prisión provisional tan solo unos días después, ambos por complicidad y encubrimiento, y Nieves además por malos tratos habituales. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2020, por jurado popular. Iván declaró durante el juicio: «Se me cayó el mundo cuando me enteré que se había muerto. Esa semana estaba más irritable. Era por el estrés del trabajo». Se mostró arrepentido y emocionado. Solo contestó a las preguntas que le realizó su abogada. Debajo del chorro de agua de la cabeza de ducha. ¿Sí? Sujetándosela a ver si se le pasaba, si se espabilaba. ¿Y cómo reaccionó Nayara al agua? No la quité de ahí porque no lo noté. Le pedí que me trajese amoníaco. E incliné el amoníaco para... ¿Y qué quería hacer con el amoníaco? A ver si con el olor se despertaba. Me la llevé conmigo a la salita. La tumbé, la tapé. Me percaté que tenía un bulto por la espalda a la altura de los hombros. ¿Tenía un bulto? ¿Y de qué era ese bulto? No lo sé. No sabe. No lo sé. Se lo vi y me quedé palpando porque no sabía si se había roto la espalda. Y cuando le giré una de las veces, que le giré la cabeza, sí, fue cuando le vi que tenía el ojo, toda esta parte toda hinchada, toda morada hinchada. ¿Sabe cómo se pudo producir eso? No. Sobre Nayara comentó: «Me preocupaban sus resultados académicos, porque era inteligente, pero le costaba estar atenta. Me preocupaban los resultados y su educación, al igual que en el caso de mis sobrinas. Estoy muy arrepentido de lo ocurrido. No premedité su muerte y ya le he pedido perdón a la madre de Nayara por lo ocurrido, también a la niña, todos los días». Relató todo lo que sucedió esa mañana. Por parte de Nieves, declaró que ella desconocía totalmente las agresiones. Se enteró que a Nayara le había pasado algo porque una de sus nietas la llamó por teléfono diciéndole que la pequeña se había caído por las escaleras. Ella nunca vio ningún golpe o lesiones. La niña estaba bien, no estaba triste. Carlos declaró que Nayara le llamaba papá, que el padre biológico se desentendió totalmente de su hija y que él asumió el rol de padre. Con respecto a los malos tratos, dijo que siempre la veía contenta y no vio ni heridas ni señales de estas. Las imágenes que le enviaron de la pequeña arrodillada y con orejas de burro
no le dio mayor importancia. Era una broma pesada. En el juicio se presentaron como acusación el Ministerio Fiscal, Manuel, el padre de Nayara, y Mariela. Todos pedían que se condenara a Iván por crimen y delito contra la integridad física y moral con prisión permanente revisable. Para Nieves y Carlos, la Fiscalía pedía una condena de 3 años de prisión por el delito de violencia física habitual y psíquica. Para estos, las acusaciones particulares pedían también el delito de crimen por omisión de socorro, además del delito de violencia física habitual y psíquica a 15 años de prisión. Tras varios días de juicio, Manuel fue condenado a prisión permanente revisable y 5 años por el delito de violencia física habitual y psíquica. Nieves y Carlos a 2 años de prisión por el delito de violencia física habitual y psíquica. Manuel fue el primer condenado a prisión permanente revisable de Aragón. El Tribunal Superior de Justicia revisó la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca en el 2021 y confirmó las condenas. Iván Pardo, por crimen con alevosía, ensañamiento y menor de edad de la víctima a prisión permanente revisable, a 10 años de libertad vigilada una vez cumpla la pena privativa de libertad, la prohibición de acercarse a Mariela y a Manuel a una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos en un periodo de 10 años. No residir en la localidad por un periodo de 10 años desde que salga de prisión. Un pago de la 6ª parte de las costas incluidas las acusaciones particulares y una indemnización de 120.000 euros a Mariela y 30.000 euros a Manuel, el padre de Nayara. También fue condenado por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar con una pena de 2 años de prisión. Carlos Pardo fue condenado por malos tratos habituales a 2 años de prisión. Nieves Pardo por malos tratos habituales a 2 años de prisión, ambos con la prohibición de acercarse a Mariela y a Manuel a una distancia inferior a 500 metros y comunicarse con ellos por un periodo de 3 años. Mariela también fue investigada por si había participado o conocía la situación, pero fue totalmente descartada. Según ella, no sabía absolutamente nada. Cuando veía a Nayara, la veía feliz. Pedía justicia por el crimen de su hija. Defendió a su marido Carlos. No creía posible que él estuviese metido en todo este asunto. Una vez que salió la sentencia, decidió marcharse del pueblo. Manuel, el padre de Nayara, había perdido totalmente el contacto con su hija. En una entrevista comentó que Mariela le llegó a confesar que la pequeña no era muy aceptada por su nueva familia y que se mostraban violentos con ella. Tú no eres de nuestra familia porque no tienes nuestra sangre. Incluso que ella había pensado en denunciar estos hechos. Esa denuncia nunca fue puesta. Se enteró del fallecimiento de su hija 2 días después de lo sucedido y pensaba que había sido natural, hasta que una persona de confianza le enseñó todos los periódicos donde explicaban la situación de violencia. Intentó hablar con Mariela tras el crimen y, según él, le bloqueó de todos los sitios. Tras el crimen, decidió presentarse como acusación particular para que los autores que habían hecho esto a su hija tuvieran la justicia que se merecían. También denunció a Mariela, ya que él cree que ella era conocedora de mucho más de lo que se demostró. En algunas fuentes de información aparece que la familia tenía una escala de tortura que ejercía sobre las primas y Nayara. Esta escala iba del 1 al 10 y la pequeña no llegó ni tan siquiera al nivel 6. En la sentencia no aparece este dato. Nayara sufrió humillaciones, vejaciones y torturas con la excusa de que no estudiaba. Nayara aprobaba todas las asignaturas. ¿Qué opináis de este caso? ¿Creéis que Mariela sabía más de lo que dijo? ¿Las condenas de Carlos y Nieves fueron justas?
Espero leer vuestros comentarios. No te olvides de suscribirte y darle un like si te ha gustado el contenido. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.